Bueno, llegué al periodismo de manera accidental. Yo estudié efectivamente letras, pero cuando me recibí, bueno, la salida laboral era la docencia, que era algo que no me interesaba demasiado. Entonces empecé a trabajar como periodista y puntualmente eh, lo que hacía eran reescribía por ahí casos policiales que tomaba así de los diarios, los reescribía en forma pretendidamente así narrativa. Y bueno, eso fue lo que hizo que en un momento, bueno, alguien lo viera y pensara que podía trabajar haciendo crónica policial, ¿no? Y bueno, digamos, así llegué a ingresar en el diario La Capital de Rosario y empecé a trabajar profesionalmente como periodista. La primera nota, así que publiqué, fue un suceso, era un suceso absolutamente trivial. O sea, era la muerte, era un pobre tipo, ¿no? que vivía junto a un horno de ladrillos, creo que era el cuidador. Y en un descuido a la noche, creo que había dejado un brasero encendido o algo así, se incendió la casilla que ocupaba y él murió, ¿no? Y entonces, bueno, me tenía que ocupar de eso, fui con un fotógrafo y un chofer. Y recuerdo que, o sea, lo que primero me llamó la atención era el lugar donde había transcurrido, ¿no? Un lugar en las afueras de la ciudad de Rosario, que ese, digamos, fue como un primer descubrimiento, o sí, un primer descubrimiento de lo que implicaba la experiencia de hacer periodismo y de hacer específicamente crónica policial, que era redescubrir la ciudad, ¿no? O sea, o directamente no redescubrirla, sino conocerla, ¿no? O sea, digamos, recorrer lugares que no conocía de ninguna manera. Y, y a la vez, bueno, también recuerdo que puse como mucho empeño así en la escritura de esa primera crónica. Y después que era algo que contrastaba mucho con el registro habitual, ¿no? De la crónica policial, más estereotipado, más... eh, pero bueno, también ahí aparecía como otro tema sobre el cual después pensé mucho, o me preocupó mucho, que fue el tema de la escritura específicamente, ¿no? De cómo escribir la crónica. Y también hubo un aprendizaje por defecto en algún sentido, porque justamente una de las cosas que advertí fue que el lenguaje de la crónica policial particularmente es un lenguaje fuertemente estereotipado, que está sobrecargado de lugares comunes y de expresiones retóricas, y que para escribir tenía que ser consciente de eso y tratar de evitar, ¿no? Todo eso que es como una especie de cáscara, ¿no? De que empobrece al discurso y la narración, ¿no? También recuerdo una de las primeras entrevistas que hice, creo que antes de entrar en La Capital, yo quería escribir sobre un periodista que se llamó Gustavo Germán González, que fue un periodista muy conocido de diario Crítica en los años 30. Entonces encontré en Buenos Aires a una persona que había trabajado con él, Baudilio Fernández, un periodista de policiales, y entonces él me habló mucho de Gustavo Germán González y sobre todo lo que me decía era que no había sido un maestro de la lengua castellana, pero, decía Baudilio, sabía darle dramaticidad a la noticia, ¿no? ¿Y qué era darle dramaticidad a la noticia? En la concepción
de este periodista, bueno, justamente apelar a esos lugares comunes, ¿no? O sea, hablar de una cinematográfica persecución, por dar un ejemplo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también aprendí. En Rosario existía una cierta memoria mítica, ¿no?, del pasado local en relación a las organizaciones mafiosas, Chicho Grande, Chicho Chico, Agata Galifi. Había un libro también. Y descubrí en un momento que en un lugar de la ciudad se conservaban expedientes judiciales de esas historias, que tenían una carga de información y de imágenes impresionante. Y sin embargo eso nadie lo había aprovechado, no había nada escrito. Entonces se me ocurrió empezar a hacer notas y a revisar esas historias a partir de ese material, ¿no? En el diario siempre se buscaban notas para los domingos, ¿no?, notas especiales. Bueno, y esto cuadró ahí, ¿no? Bueno, no sé, una muy clásica podría decir la serie de crónicas que Rodolfo Walsh dedicó a la policía bonaerense, la serie de notas que se llama La secta del gatillo y la picana, ¿no? Ahí, entre otras cosas, Walsh lo que señala es que la policía tiene una especie de estrategia de comunicación, ¿no? O sea, la policía elabora sus informes de prensa y lo que dice Walsh tiene una serie de pautas discursivas también, o como de historias, ¿no? Entonces, él ahí hace evidente eso y me pareció importante porque, bueno, yo también, digamos, cuando empecé a hacer crónica, justamente trabajábamos con los partes de prensa de la policía, ¿no? Y bueno, eso fue también un objeto así de mucha indagación, de mucha reflexión. No recuerdo por ahí así como una crónica puntual, qué sé yo, son muchas las que he leído que me impactaron. Recuerdo una también que me hizo pensar mucho, que salió en una revista, la llamada prensa sensacionalista, ¿no? Una revista llamada Careo, de los años 60. Es una nota donde se publica una carta que envía a la redacción un conocido delincuente de la época, Miguel Ángel Prieto, el Loco Prieto, defendiéndose de las acusaciones de que es objeto, ¿no? Entonces, lo que dice Prieto en un momento de la charla es que la gente recibe versiones distorsionadas de las historias de los delincuentes, ¿no? Y eso me pareció importante porque en general en las crónicas policiales, bueno, hablan los protagonistas, ¿no? O sea, hablan los policías, hablan los jueces, hablan los testigos, hablan los peritos, hablan, qué sé yo, los vecinos, pero los delincuentes pocas veces hablan, ¿no? Y cuando hablan los delincuentes o los que cometieron delitos, es como que uno no les cree, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que cometió un delito hablar, lo que pensamos es, se está defendiendo, está mintiendo. O sea, pero digamos, no tenemos la misma desconfianza hacia la policía, hacia la justicia, aunque está comprobado que nos mienten muchas veces, ¿no? Entonces, me parece importante también escuchar a las personas que cometieron delitos y escucharlos sin prejuicios, ¿no? Sin ingenuidad y sin prejuicios. Que
quiero decir, si uno escucha a alguien que cometió un delito y dice, este es un delincuente, tiene que estar encerrado, etcétera, probablemente no escuche nada de lo que esa persona dice. Hay muchas versiones del periodismo policial, o sea, hay un periodismo policial muy bueno y otro muy malo, ¿no? Lo que veo por ahí por ahí de cuestionable es que, o sea, me parece que, o sea, la crónica policial o las crónicas policiales son también formadoras, podemos decir así, del sentido común sobre el delito, ¿no? Quiero decir, hay como una mutua interacción, ¿no? O sea, como que la crónica policial recoge o da voz a opiniones del sentido común o opiniones que circulan en la sociedad y al mismo tiempo las refuerza, les da argumentos, las consolida. Quiero decir, hoy vemos qué sé yo, la cuestión de los discursos de odio, de la xenofobia, ¿no? La discriminación. Todo eso, digamos, está circulando socialmente y muchas veces lo vemos en la crónica policial. ¿Por qué? Por ejemplo, si siempre la pregunta es, para la crónica, la pregunta es, bueno, ¿qué es una noticia, no? Entonces, por ejemplo, hoy, si hay un robo, hay muchos robos, ¿no? Pero no todos los robos son noticias, ¿no? Pero si hoy tenemos un robo y ese robo lo comete un venezolano, supongamos, o un colombiano, eso es una noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un extranjero, ¿no? Y eso sabemos que moviliza toda una serie de opiniones discriminatorias, represivas en relación a los extranjeros. O, por ejemplo, si el robo lo cometió una persona que está en libertad condicional, eso también es una noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay todo un malestar social y hay también una cuestión punitivista muy fuerte, ¿no? Que dice que, bueno, que básicamente las personas que delinquen hay que tenerlas encerradas, ¿no? Y, o sea, que no se detiene a pensar en nada al respecto, ¿no? O sea, bueno, ¿para qué sirve la cárcel? ¿No? Que estén encerradas. Entonces, digamos, ese periodismo me parece que es pernicioso, no sé, que, digamos, para mí el periodismo tiene que contribuir a la reflexión, ¿no? O sea, no solo contar lo que pasó, sino, bueno, contarlo de una forma que nos permita pensar, ¿no? Y me parece que justamente en ese otro tipo de periodismo no se apunta a pensar, sino a todo lo contrario, ¿no? A cerrar la reflexión, ¿no?